Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos permiten hacerles compañía a través del realismo mágico del Internet. Digamos a ustedes a través de estas plataformas virtuales que con plenitud de gusto, agrado, nos permite llegar para hacer este análisis de coyuntura con respecto a lo que es el impacto de la pandemia en Manabí, Ecuador y el mundo. Y el día de hoy seguimos analizando la lista económica, cómo enfrentamos los ecuatorianos la pandemia y cuánto ha impactado a diferentes sectores. Tengo data de que según el Banco Central, las pérdidas de la pandemia causan al sector privado en estos 3 meses, alrededor de 3 meses, alrededor de 5.249 millones de dólares y casi el 40% corresponden al comercio, además de 335.413 empleos perdidos. Y el día de hoy me interesa muchísimo conocer cómo el sector del transporte escolar e institucional está enfrentando la pandemia. Para ello nos acompañará su presidente, el licenciado Osvaldo Guamán. Me acompaña el panel Luis García, querido colega. Un abrazo, Luis. Buenos días, Néstor, televidentes, internautas de la provincia de Manabí, el Ecuador y el mundo. Ya estamos aquí con todos ustedes para discernir la mejor información que puede llegar. Aquí hoy día, como ya decía Néstor, con el licenciado Osvaldo Guamán, presidente de los transportes escolares e institucionales. Así es, vamos entonces adelante con el diálogo y lo recibimos. Licenciado Osvaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador, FENATEI, muy activo en redes sociales. Presidente, lo vemos moviéndose en algunos cantones del país, justamente provocando soluciones hacia los problemas. Son 13.980 los agremiados en el Ecuador a esta federación. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo como presidente de la Federación Nacional tengo que motivar a los compañeros yendo personalmente, tener reuniones muy de cerca con ellos, buscar acercamiento con las autoridades con el fin de levantar ese ánimo que por varios meses hemos estado prácticamente por el suelo a consecuencia de esta crisis. Sin duda alguna hay un mayor efecto e inclusive impacto en este momento cuando todavía no salimos nosotros de esta dura crisis. El otro impacto que estamos comenzando a sentir, por ejemplo, el tema del combustible. Y eso es lo que el día viernes que tuve una conversación con el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, topábamos entre otros puntos. Y dentro de esos puntos llegamos a la conclusión, uno de ellos que ya se cristalizó, que salió el día lunes, la resolución del COE Nacional en donde se aumenta el aforo al 75%. Pero eso es una parte, un pedacito a la solución. Porque el problema está en que no hemos tenido de parte de los municipios como tal un aporte al desarrollo de nuestra actividad. Mire, nuestra modalidad ha perdido de generar producción durante estos casi 6 meses de crisis más de 130 millones de dólares. 130. Hace un mes nosotros te podríamos decir hemos perdido 115, 120 millones, pero los días pasan y mire a dónde hemos llegado y hasta dónde vamos a llegar. Presidente, y este registro de pérdidas, 130 millones, ¿qué variables contempla? ¿De dónde lo obtienen? Mire, primeramente tenemos que tomar en cuenta cuántos somos en el país. Somos 13.980. De los 13.980 están trabajando a media llave 3.165, distribuidos en las provincias de Pichincha, en la parte de las floricultoras, unos cuantos en las instituciones públicas, lo que es el institucional me refiero, en Quito, en la provincia de Cotopaxi, en las floricultoras, en la provincia de Cotopaxi por el lado de la Maná, por ejemplo, las tabacaleras que son exportadoras, el lado de los ríos, lo que son las bananeras. En el lado de aquí de Manabí tenemos, por ejemplo, en el caso de Manta, las atuneras, las camaroneras. En el caso de Guayaquil, las empacadoras, las empresas exportadoras. En el caso de Santa Elena, algunas bananeras. En el caso del Oro, algunas bananeras. Hasta ahí. En el resto de provincias, prácticamente la actividad es cero.
porque los compañeros viven exclusivamente del transporte escolar. Ahora, no porque nosotros estamos trabajando en estas provincias, ya hemos generado una actividad productiva. Lo que hemos hecho es, de las dos actividades que nosotros normalmente tenemos, que es el escolar y el institucional, solamente nos ha quedado el institucional. Y le pongo como ejemplo, si yo tengo un ingreso de una ruta, porque varía de acuerdo a la provincia, de acuerdo a la realidad de cada provincia, de cada sector, entre 600, 800 dólares en una furgoneta, entre 1000, 1200 en un bus. Si esos carros están generando en este momento esa actividad, lo que alcanza es a combustible y a tratar de sostener la alimentación. Pero estamos hablando de los 3165 compañeros que trabajan. Ahora, los más de 10,000 que no trabajan, imagínense usted cuánto representa. No tiene el institucional, no tiene el escolar, porque muchas empresas inclusive han cerrado. Durante el mes de abril hubo contratación al transporte institucional por la necesidad, la movilización, la generación de actividades, pero cuando ya comenzó el transporte público a normalizarse, bajó la contratación al transporte institucional. ¿Cuál fue una de las razones? A la cual hablamos con el ministro. Al empresario, y yo también me pongo en el plano del empresario, tengo que contratar un servicio de transporte si mi empresa tiene 15, 14, 12 empleados, pero el aforo me detenía la mitad de llevar de pasajeros, lógicamente tenía que contratar 2 carros. Y el empresario decía, no estamos en condiciones en este momento, más aún la crisis. Mire, los restaurantes nos contrataban a nosotros para hacer esa actividad cuando no había el transporte público. Cuando ya el transporte público se activó y vieron de que tener que contratar 2 vehículos para poder hacer el transporte que a lo mejor podría hacer uno, lógicamente diezmó el trabajo en nosotros. Acompañado de eso, mucha informalidad. Yo hablé con la ministra María Paula Romo y le decía, ministra, no es posible de que cualquier persona saque un salvoconducto. Si es transporte de personal, si es transporte institucional, debe sacar la operadora de transporte porque soy yo el que voy a transportar, soy yo el que estoy recibiendo el contrato. Pero ella me supo decir inclusive así enfáticamente, el COVID no estuvo en la ley, tampoco estuvo en la ley. Le digo, ministra, pero somos una entidad que está, o una actividad que está produciendo, que está generando, y que nosotros soportamos la más dura crisis de la época de la pandemia. Nosotros hemos puesto la vida de compañeros. Entonces, todo eso, mire, ha llevado a esa crisis. Ahora, analicemos el tema de combustible. O sea, todo es una situación que se ha hecho un círculo vicioso que está exprimiendo al transportista y que va a llegar un momento en donde ya no va a dar más. Y esos carros quedarán ahí donde nadie querrá comprar. ¿Para qué compro si a lo mejor no genera una actividad que sea rentable? Bien, bien. Presidente, y antes de darle paso a mi compañero Luis García, con respecto a lo que usted decía, el impacto humano, ¿cuántos agremiados de ustedes han caído producto de la pandemia, del contagio de la COVID? Mire, lamentablemente tengo que decirle que inclusive fue muy triste tener que en Guayaquil, cuando recién se dio esta crisis que no sabíamos cómo enfrentar, nadie sabía cómo enfrentar, cómo afrontarle en Guayaquil, fue duro, demasiado duro. Vivir la situación que vivimos nosotros en Guayaquil, a lo mejor no lo ha vivido el país entero, porque era ver en los cementerios la cola de cadáveres entrando a los cementerios, y yo pasaba por ahí, era triste ver. Y dentro de ello, un compañero conduciendo su carro que tenía fiebre y no sabía cómo enfrentar la situación, cayó en plena avenida, en la plena avenida Quito. Murió el compañero. Junto a ello, en los 2 primeros meses, yo tuve en Guayaquil 15 fallecidos, solo en Guayaquil. Y luego fue avanzando a las otras provincias, y hasta el momento hemos perdido 37 compañeros. Mire que falleció el compañero presidente de la Unión Provincial de aquí de Manabí, el compañero Pepe Reyes, José Reyes. Mire, eso es una muestra de lo que nosotros hemos puesto ante esta crisis. Y por eso pedimos al gobierno también que se nos atienda, también que se nos escuche y nos sentemos a conversar, y hemos encontrado cierto mecanismo. El ministro de Transporte hace lo posible, pero tenemos problemas con el ministro de Energía y Minas, tenemos problemas con el Ministerio de Finanzas, no nos pagan lo que nos adeudan hace 5 meses a los transportes que están dando servicio en las empresas públicas. O sea, es una situación que lamentablemente tenemos que presionar un poco más
y a ver qué es lo que tenemos que hacer. Adelante, Luis. Así es, presidente. Si dependiera de usted, ¿cuál cree que podrían ser las soluciones necesarias para que se pueda activar de buena forma este importante sector de la transportación? Y le digo esto porque en su momento se escuchaba que ante la desesperación de muchos de sus compañeros intentaban hacer fletes, salir fuera de la provincia y eran casi que perseguidos por los entes de control de tránsito. Entonces, ¿cuál sería la solución a esto? A ver, hay varias alternativas, entre ellas la que estamos en este momento trabajando. La semana pasada tuvimos una reunión de trabajo con el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Eduardo Ayala, conjuntamente con el comandante Armando Freire y junto a él el jefe de control de transporte público, el coronel Norman Jiménez. ¿Cuál es la intención? Engranar un trabajo en conjunto en cada una de las provincias donde tiene competencia la Comisión de Tránsito con el fin de combatir informalidad. El viernes que yo tuve reunión con el ministro, llegamos a la conclusión de dos aspectos. Uno, ¿cómo combatir la informalidad? Deme herramientas, deme un oficio. Ya me mandó el oficio, ya está el documento, donde lo tiene la CTE y la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. Es fácil identificar quién hace un transporte institucional sin ser formal. Primera cosa. ¿Qué llegamos a la conclusión? Ya no solamente el salvoconducto para hacer este servicio, sino también junto a eso tiene que presentar la bitácora de los usuarios, de los listados de pasajeros y el permiso de operación. Si quiere dar servicio de transporte institucional, permiso de operación, bitácora de los usuarios y el salvoconducto. Si no tiene eso, lógicamente está haciendo mal uso del salvoconducto y el carro tiene que ser automáticamente detenido. Ayer yo me reuní aquí en Manta con algunos compañeros de las diferentes operadoras y el capitán jefe de transporte público, el capitán Sárez, en donde llegamos ya a acuerdos y vamos a ir focalizando, por ejemplo, el tema del control. Eso no es solamente la solución. Hemos planteado a la Asamblea Nacional en donde se reforme la ley, buscar otras alternativas. Mire, una provincia turística como Manabí no tiene espacios de transporte de turismo en donde hemos pedido, si yo tengo más de 480, casi 500 carros de transporte, de los cuales cualquier cantidad de carros disponibles en perfectas condiciones para motivar, ¿no? En este momento una actividad que poco a poco se irá reintegrando. En este momento a lo mejor decimos turismo no hay. Sí, pero va a ir reintegrándose. Imagínese usted, quiere un grupo de personas que quiere irse a Puerto López. Viene la época de las ballenas que llegan a la costa, pero nosotros no lo podemos llevar a su familia que me quiere contratar para poder llevar a que disfruten, por ejemplo, la vista de las ballenas. Entonces, ¿qué le hemos dicho al ministro? Ministro, ahí tiene usted la herramienta para poder generar producción, porque usted al momento que va con su familia, va a consumir en ese restaurante, va a consumir en la tienda, que comprará una cola, que comprará el agua, que comprará el jugo, que va a comer porque tiene que darle de comer a su familia. O sea, todos ganamos, todos ganamos. Y el ministro, bueno, me escuchó, me entendió, pero he pedido a la Asamblea Nacional de que lleguemos inclusive a reformar la ley con el fin de integrar estas modalidades y ya basta de cupos, porque ese ha sido uno de los grandes problemas también de esta situación política, la politiquería diría de esa manera. Cupos y más cupos, accidentes en las vías, porque mientras nosotros tenemos que vamos de un lugar a otro, un carro tras otro, tras otro, tras otro, compitiendo. ¿Por qué? Porque hay demasiada oferta y poca demanda. Entonces, se lucha por coger un trabajo, se pelea por coger un trabajo y esa es una irresponsabilidad, discúlpame decir, de las autoridades que entregan en este momento, por ejemplo, cupos. Esa es una de las grandes soluciones que tiene que ser estructural. Tiene que haber una verdadera política de Estado. Miren, en este momento, sube el combustible. No, son solamente 5 centavitos. 5 centavitos, súmele usted. Si yo utilizo, porque normalmente utilizo entre 14 y 15 dólares en una furgoneta, entre 25 a 30 dólares en un bus, porque es el combustible que puedo consumir en esos días. ¿Cuánto me representa? $1.75 a $2 diario. En el mes
estoy hablando un promedio de $40 más de combustible. Si yo consumía el mes anterior 160, ahora tengo que consumir 40 más. Son $200. El próximo mes ya no será $200 porque seguirá aumentando el combustible de acuerdo a la influencia del petróleo. Llegará a ser 240 y así sucesivamente. ¿A dónde nos va a llevar? A una debacle. Presidente, suena bien todas estas propuestas, estas peticiones que están realizando, pero ahí también entenderíamos que se genera otro conflicto, porque además de ustedes, que también están en constante necesidad, también hay otros sectores de la transportación en donde, y digo conflictos, porque ya tienen asignadas frecuencias como para transportar este tipo de pasajeros. ¿Qué pasaría ahí? A ver, yo no he hablado de invadir al transporte público, no he hablado de eso. Yo he hablado es de generar cierta actividad, porque imagínense usted, a ver, un bus. Nos habló de turismo, entonces por supuesto. Ya hay Le pregunto, ¿cuántos carros tiene Manabí siendo una provincia turística de vehículos de turismo? Pregunto, ¿cuántos carros tienen ustedes aquí en la provincia? No tiene más allá de 40, 50 carros. Yo tengo más de 500 carros. O sea, aquí se llama poner a trabajar con conciencia a ver una realidad. Yo no estoy entrando a una competencia, yo estoy hablando de decir, oye, racionalicemos. Provincia de Santa Elena, ¿qué es? ¿Una provincia turística o no? Vive del turismo. ¿Cuántas empresas de turismo tiene Santa Elena? No lo tiene. Mire, yo voy, la Romería del Cisne en Loja, una provincia fronteriza. De Loja, yo no puedo llevar ni siquiera usuarios que llegan al Cisne, a la Romería, en el transporte escolar, porque la ley me prohíbe. ¿Usted cree que eso es justo? Y que en camionetas vayan llenos de usuarios en las camionetas y lleguen a ese lugar. Esas son las cosas que no está bien. Una provincia de Imbabura, turística, la provincia de los grandes lagos, donde usted va a Cotacachi, el tema del cuero, va a Otavalo, la zona artesanal. ¿Cuántos carros de turismo existen? 43 carros. Yo tengo 475 carros en la provincia de Imbabura, provincia turística. Entonces, generar turismo, generar actividad, no es entrar en conflictos, sino que sería también de poner actitudes y sentarnos a conversar, porque mire, esta pandemia, si no nos ha enseñado, después de todo lo que hemos vivido, pues entonces ya tendremos que irnos a otro planeta, pues. Hemos vivido situaciones tan duras, tan complicadas, tan difíciles, que tenemos que sentarnos, como le dije al ministro, a conversar, a buscar alternativa de salida. No es solamente darle un machetazo y un palazo en la cabeza al transportista y decir, no, esto es tuyo y nada más. No, hay que buscar salidas. Así es, y en esa misma salida, aunque suene trillado, aunque suene ya reiterativo bastante, ¿cómo están tratando el tema de los préstamos que tienen todos sus agremiados? Porque la banca no está perdonando. ¿Qué solución se va a dar a esto? A ver, al respecto, yo fui uno de los que recibí conjuntamente con carga pesada en el mes de los primeros días de abril, cuando fue la dura crisis. Nosotros sí estábamos trabajando, los pocos carros que estaban trabajando. El ministro de Transporte hizo un acuerdo con Ban Ecuador, nos mandaron la comunicación, hice todo el acercamiento con el Ban Ecuador. Pero resulta que nos ofrecieron a la tasa del 12%, la realidad era una tasa del 16%. Las exigencias eran más estrictas que la banca privada. Lo cierto es que ¿cuántos créditos tuvimos? 0. Se convirtió en una farsa, en una oferta sin sentido. Luego nos ofrecen el crédito a través del Banco del Pacífico, Reactívate Ecuador. ¿Cuántos créditos? Me pasé capacitando un mes a todos mis compañeros en el país a través de mi vicepresidente, mi equipo de trabajo, buscando que planteemos un plan de trabajo, un mecanismo de pago, todo organizamos. Presentamos los créditos, ni un solo crédito aprobado. Razones, motivos, no entendemos. Que el desorden del transportista, que no sé qué, pero no fue tanto así, porque no todos somos totalmente desordenados. Ya vemos gente que facturamos y todo lo demás. Lo que pasa es que esto no sé hacia dónde está destinado o hacia dónde va deslindado los créditos. Lo único que le puedo decir que cuando nosotros comenzamos a buscar los créditos del Banco del Pacífico, nos dijeron los créditos no son para el transporte. Si nosotros no somos parte de la actividad productiva,
Si nosotros no movemos a la gente, si nosotros no movíamos a los trabajadores, pregunto, si no somos actividad productiva, si no somos parte de la actividad productiva. Entonces, esto se ha convertido en un círculo y no hay gobierno, no hay nadie del gobierno. He pedido reunión a la ministra Romo y a la vicepresidenta para ver si puedo tener un acercamiento y encontrar un mecanismo de solución. Definitivamente, ni espacio de reunión, ni tampoco solución. Bien, presidente, y aquí bien vale una digresión. Usted nos habla de un escenario que tiene que ver con reactivación económica productiva, pero ustedes venían ya, los 13.980 agremiados venían ya con deudas de arrastre, producto del mejoramiento de las unidades. ¿A cuánto asciende la deuda que ustedes tienen, tanto con la banca pública como la privada? Mire, hemos hecho nosotros en los cálculos en donde hay diferentes tipos de deudas, pero llegamos más de 126 millones de dólares que ya hemos hecho los cálculos apreciados ya de deuda. Imagínense usted, ya hemos perdido. En el sector público y privado, ¿no? Claro, o sea, que lo que el Estado me debe a mí, me dice, o a lo que nosotros debemos. No, lo que ustedes le deben a la banca en este mismo instante. Nosotros estamos ya con 126 millones de deuda. Ahora, imagínense usted, hemos perdido más de lo que nosotros debemos y podríamos haber pagado en 5 años, en 4 años, que fue el tiempo de financiamiento. Entonces, es una deuda que se hace imposible pagar. Hemos pedido de que a través de la ley humanitaria se haga un razonamiento, especialmente una moratoria. Pero ¿cuál es el resultado? Vamos a la banca dice, tiene que hacer un aporte. ¿De dónde aporto si no tengo trabajo, no tengo plata ni para comer? Para poder hacer refinanciamiento y los intereses, ¿y quién nos compra? Y los intereses de una u otra manera el banco no nos perdona un centavo. Las cooperativas ya comenzaron a notificar. Ya tengo, por ejemplo, en La Tacunga, justamente en La Tacunga, una cooperativa, Oscus, ya está en proceso judicial de embargar el vehículo. Ya el vehículo está prohibido salir y junto a no salir, como la casa estuvo en prenda, ya está en proceso judicial. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, eso estamos viviendo. Ahora, ¿quién hace algo ahí? Que la banca no ha hecho dinero. Sí ha hecho dinero en esta crisis, porque ellos no han perdonado los intereses. Que lo que han hecho es, no pague unos meses, pero eso no ha dicho que no van a cobrar los intereses. Entonces, no sé si estamos gobernados por la banca o no sé si la banca es la que tiene el poder político y económico aquí, porque nosotros, por más que hacemos acciones, no encontramos resultados. Por eso yo tengo ya resuelto por el directorio, por el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional y las diferentes representantes del país, que nos vamos a una gran movilización. Estamos organizando, estamos viendo escenarios, pero vamos a una gran movilización nosotros como escolares institucionales para demostrarle al gobierno y a todos los gobiernos autónomos descentralizados que este pueblo necesita ser atendido. Ya entramos a campaña. Somos 14,000, multiplicado por 4 más o menos de promedio en familia. Si somos un número representativo, no creo que no se lo vea que es un número minúsculo. Somos casi 14,000 transportistas en el país. Presidente, y usted me hacía también una nueva digresión y tenía que ver con la deuda que tiene el Estado con ustedes a través de estos convenios de trabajo. ¿Cuánto les debe el Estado? Mire, al respecto nosotros tenemos ya más de 1.800.000 dólares que nos debe en las diferentes instituciones que ya 4 o 5 meses no nos han pagado. Por ejemplo, el ECU 911 nunca paró, porque ustedes saben que el 911 era el medio de comunicación a donde se informaba inclusive todo lo que pasaba en época de la crisis. ¿Quién llevaba al personal o lleva al personal que está haciendo ese trabajo? Nosotros. Y debe haber sensibilidad, como le dije al ministro de Transporte, ministro, debe haber la sensibilidad con el fin de que se nos pague lo que nos debe. Me dijo, voy a hacer gestión para ver si se hace abono porque el Estado no tiene plata. Pero si hay plata para otras cosas, por ejemplo, ahorita ya se va a dar plata para campaña, pero paguen lo que nosotros hemos dado servicio. Cúbrase lo que nosotros hemos hecho. Les repito, el 911, las eléctricas. Pregunto, ¿ustedes se quedaron en algún momento sin luz? No, porque los trabajadores estuvieron acudiendo a sus lugares de trabajo. Combustible, siempre hubo combustible. Las petroleras dejaron de trabajar, no dejaron de trabajar. ¿Quiénes les llevaban a los trabajadores? Nosotros. Entonces, entiéndase,
si nosotros aportamos al desarrollo, si nosotros aportamos a la exportación durante esa crisis, por lo menos cumpla el Estado con lo poco que nos debe, porque es poco lo que nos debe, pero para mi compañero que ya no tiene cómo poner combustible porque él no puede dejar de dar el servicio, porque si no da el servicio le castiga el Estado de acuerdo a la ley de contratación pública, que puede perder 5 años de oportunidad de participar en contratación pública. Entonces, esa es la situación por la cual nosotros, como ustedes ven, es tan dura la crisis, de tanto impacto, que bueno, esperemos de alguna manera en algo a paliar. Por eso estoy visitando las provincias, inclusive corriendo riesgo yo, porque el ir de un lugar a otro, mientras dice quédese en casa, yo tengo que llegar a los lugares a motivar a mis compañeros, darles el respaldo a ellos con el fin de que vean de que su federación de una u otra manera también está con ellos y luchando, buscando alternativas de solución. Presidente, sí, en este mismo panorama económico incierto, ustedes han pedido a la Agencia Nacional de Tránsito que no se realicen o a los GAC municipales que no se realicen las revisiones correspondientes, el pago de matriculación anual de sus unidades, porque no han estado produciendo y de dónde van a tener para estos rubros. Mire, esa es otra de las situaciones que lamentablemente, ya tengo el documento que ayer me llega de la Agencia Nacional de Tránsito, la semana antepasada me llegó otro documento. Nosotros lo pedimos eso en el mes de abril, lo volvemos a ratificar en el mes de mayo, volvemos otro oficio en el mes de junio y ahora nos contestan en decir de que se trasladó a la Procuraduría General del Estado para que la Procuraduría General del Estado le diga si es factible, no es factible la revisión y el pago de la respectiva matriculación. Entonces, aquí lo que vemos es de un lado a otro lado, a otro lado, a otro lado, y no hay decisiones firmes. Entonces, con ese documento, ¿qué nos está diciendo? Esperemos ver que la Procuraduría responda. ¿Cuándo responderá la Procuraduría? Para eso ya ha llegado el fin de año. He llegado, por ejemplo, miren, en Guayaquil, con el municipio llegué a acuerdos. Me va a ayudar en combatir la informalidad. No va a haber 2 revisiones, va a ser una revisión porque en Guayaquil hay 2 revisiones. La vida útil nos van a permitir de que se amplíe, al menos en medio de esta crisis. Es complicado de que usted pueda cambiar un vehículo porque ellos sí tenían planificado, me daban 6 meses. Le digo, ¿pero de qué sirve 6 meses? Yo en 6 meses no voy a volver a clases. Entonces hablamos, bueno, vamos a ver hasta que se vaya normalizando, sigan los carros operando, pero que se revisen, etcétera. O sea, no hay voluntad. Los municipios tampoco. ¿Qué es lo que hacen los municipios? Ah, no, la Agencia Nacional de Tránsito. En lo que les conviene la Agencia Nacional de Tránsito. Pregunto, ¿todos los municipios tienen RTV como dice la ley? No, son revisiones visuales. Sin embargo, si hablamos de accidentes de tránsito, los accidentes de tránsito son generados apenas del 5% a consecuencia de fallas mecánicas, porque todos los accidentes por lo general son a consecuencia de falla humana. Entonces, no es por problemas mecánicos las muertes, porque eso es lo que aducen algunos sabios técnicos de la Agencia Nacional y más que nada de los municipios. Por eso debe haber la revisión técnica de vehicular. Discúlpeme, no todos los municipios tienen RTV, tienen simplemente la revisión visual. Usted a través de la vista va a ver si el carro está en buenas condiciones. No. Entonces, hay que ser realistas. Lamentablemente, eso está pasando. Ese es un punto interesante, presidente, porque en diálogos que hemos tenido con el presidente nacional de los taxis y el vicepresidente del transporte interprovincial, ellos hablaban de que las relaciones con los municipios, que básicamente tienen competencias en el tema de tránsito, no son buenas, no son para nada buenas. ¿Cómo están las de ustedes con ellos? Mire, es una particularidad eso de los municipios. Les repito, nosotros podríamos activarnos si existiera una voluntad política de los municipios. Lo único que existe es intereses de muchos municipios, entre ellos cupos. En Santa Elena me acaban de crear 3 operadoras nuevas. Ah, no, que hay un estudio anterior, pero no en época de pandemia, pues en una época de crisis donde estoy pidiendo que me den trabajo, me crean más carros. ¿A dónde van a trabajar si no hay trabajo? Junto a eso, encontramos otros municipios que me hablaban ya de estudio de necesidades. Oiga, no hay trabajo, no tenemos de dónde generar actividad y ellos ya están pensando en eso. Aparte de eso, yo le decía a usted que es muy triste
En la época más dura de la crisis, como fue el mes de marzo y abril, en abril, yo escribí a los diferentes municipios con el fin de que me ayudaran los compañeros que estaban trabajando para que les ayudaran a una limpieza de vehículos, desinfección de los vehículos. El director de movilidad de Manta, sí, tengo que reconocer a Guillermo Belmonte, me dijo: Osvaldo, no hay ningún problema, organicemos. Yo le escribí el lunes, jueves, ya estuvo desinfectando los vehículos en el centro de revisión. Junto a eso, Quito, también lo hicimos y se dio esa situación. Guayaquil, hablé con Guayaquil ATM, me entregó unos kits de bioseguridad. Llamo a Puerto Viejo, le escribo al director de movilidad. ¿Cuál fue la respuesta? Ni siquiera una respuesta por respeto. No tengo presupuesto, algo por lo menos. Yo le decía a los compañeros, miren, ni siquiera esa respuesta. Envié mensajes, por ejemplo, a los municipios donde estaban laborando los compañeros, en el caso, por ejemplo, de Santa Elena, ni siquiera respuesta. Es decir, los municipios no han tenido ni siquiera en lo más mínimo, compasión de toda esta situación que hemos estado viviendo. Mire, le repito, un compañero, el presidente de la Unión de Manabí, falleció del COVID hace un mes. Se pasó guardado los 2 meses. Al mes que sale o a los pocos días que sale, se contagia. 5 días duró, falleció. Entonces, esta situación es triste, es lamentable, y ahí vemos, entraremos a una época electoral, entraremos a una época de campaña, ya nos buscarán, ayúdenos con carros, ayúdenos. Y ahora que necesitamos, ahora que nosotros estamos pidiendo de que nos escuchen, que la banca, que estas normas, que la revisión técnica de vehicular y matriculación que hemos hablado, o sea, hay una serie de problemas que ninguna hemos tenido solución. Esperemos, al menos en la parte de control de informalidad, la posición firme de parte de CTE, el compromiso que se ha hecho, y por eso estamos en el terreno, esperemos de que se cristalice. También son importantes los mensajes de las personas que nos llegan. Dice Yanni Coveña: necesitamos trabajar, señor presidente, las bancas no esperan, nos cobran y no tenemos de dónde sacar dinero. Necesitamos llevar el pan de cada día a nuestros hogares. También dice Hugo Marcelo Albán Padilla: licenciado, no solo en Cotopaxi, también en Manabí han realizado estos tipos de juicios camuflados, indicando que habían notificado en los meses de emergencia y hay hasta juicios con orden de embargo. Esa es la realidad, usted lo dice. Mire, no lo estoy diciendo yo, están diciendo los compañeros. Y desgraciadamente a veces los compañeros no tienen esa oportunidad de poder decir todo lo que se les dice y nosotros tenemos que hacer como portavoz. Seguramente a nosotros nos dirán, no, es que ellos son problemáticos. No es que somos problemáticos, yo le estoy diciendo la realidad. Le estoy diciendo lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo vivo con mis compañeros. Por eso yo estuve ayer conversando con ellos. Y a veces uno tiene que, donde no hay energías, tratar de darles cierto apoyo, cierta energía. En el mes de abril, me acuerdo tanto, de aquí de Manabí, me dijeron los compañeros, y luego en Guayas y luego en Santa Elena, nos vamos a retirar, licenciado, tenemos miedo, nos vamos a morir, porque la gente no sabía cómo actuar. Hablé con el ministro de Transporte y me dijo, Osvaldo, paciencia, por favor, dile a la gente que no se nos retire, que no se bajen, que no bajen los brazos. Y yo, habla a ellos, licenciado, pero ¿quién nos salva? Si no, mi familia, etcétera, etcétera. Eso era la realidad. Pues entonces, si eso nosotros pasamos, ya pues, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y los gobiernos descentralizados, los alcaldes, pongan orden a sus directores de movilidad y busquen una alternativa de solución. Salen operativos, los primeros que somos encarcelados, perseguidos, los formales. Y los informales, aplausos, viva el rey. Eso no es así. Bien, vamos entonces llegando a la parte final. Luis, ¿alguna última consulta? Yo tengo una consulta final para el presidente. Bueno, la verdad que hay que seguirle dando espacio a la gente. Dice, tenemos transporte turístico trabajando en fábricas. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Es legal? No es legal, no es legal. Ya la resolución del COE ya quedó porque hay una nueva resolución y esa le dice la anterior. Bien, Néstor. Bien, ok, muy bien. A ver, presidente, y voy cerrando con un par de puntualizaciones. Cuando usted dice de que en los acercamientos que ha tenido con autoridades y con representantes de los sectores privados,
le terminan dando una frase contundente, que es: el COVID no estaba en la ley, o el COVID no está en la ley. Cuando a usted le dicen eso, ¿qué siente, presidente? Decepción, decepción, porque si estoy diciéndole de que despierten, hay una situación que está creando problemas, significa que se debe haber un mecanismo de cómo hay que hacer y solucionar problemas, nada más. O sea, no es cuestión de sabiduría. Es verdad que no ha estado en la ley el COVID, nadie se esperaba. Pero ya sentémonos a conversar, a buscar alternativas de solución, pongamos actitudes, no pongamos una brecha, un obstáculo, sino que convoquen esa reunión. Nosotros tenemos que estar llamando para que nos den espacio para reuniones, convóquenos a buscar un mecanismo de salida y solución. Pero eso lamentablemente no se da. Bien, y la final. Ustedes habían anunciado hace 4 o 5 días, me parece, la posibilidad de una movilización nacional. ¿Se mantiene la medida? Está resuelto. Nosotros tenemos ya planificado una gran movilización nacional. ¿Para Lógicamente, cuándo? mire, estamos planificando ya, está todo ya listo, solamente tenemos que definir la fecha. ¿Por qué estoy en espera? Porque estoy diciéndoles a las autoridades, escúchenme. Ya, entonces, si algunos puntos se logran llegar a acuerdos, pues entonces ya no habrá por esos puntos, porque son más de 6 puntos que no tenemos resolución, no tenemos ninguna alternativa. Entonces llegará un momento en donde uno de los puntos más graves, tema bancario, y el punto 2, necesitamos reactivarnos, como dijo el compañero en el mensaje, necesitamos reactivarnos, necesitamos que las empresas nos contraten, necesitamos que los alcaldes digan a las empresas: señores, contraten al transporte formal, contraten a ese transporte que de una u otra manera apoyó en la producción. Y le llamo al alcalde de Puerto Viejo, le llamo al alcalde de aquí de Manta, le llamo a todos los alcaldes de los diferentes cantones, de que reactiven y den ese espacio. Llamen a los compañeros a conversar, llámenle a que les digan qué es lo que pasa, pero no se ha llamado. Yo no conozco ningún alcalde que haya llamado a mis compañeros a decirles: sentémonos a conversar. ¿Cuál es el problema de ustedes? ¿Cómo les puedo ayudar? No ha habido eso. Eso, por ejemplo, es una ayuda en el cual se puede conversar, ver alternativas, medios de cómo trabajar, porque si hay herramientas, y lo que no hay es voluntad para buscar espacio de trabajo. Es decir, entiendo por sus palabras que su movilización no solo sería en contra del gobierno nacional, sino contra todos los niveles de gobierno. Es que todos son corresponsables, todos son parte del Estado, porque no porque es del municipio, yo no soy del gobierno central, no soy parte del Estado, todos son Estado, cada uno en su jurisdicción y cada uno tiene sus propias políticas. Por eso tienen ellos la regulación del transporte en los municipios, y luego la Agencia Nacional es el ente regulador a nivel país, y el Ministerio de Transporte el regulador a nivel el rector de todo el país. Entonces, cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su espacio, y todos y cada uno de ellos también tiene que cumplir con nosotros. Bien, interesante diálogo, presidente. Agradecerle su tiempo, agradecerle por este espacio que nos ha permitido enriquecernos con las realidades, las verdades y las posibilidades para salir adelante de esta crisis del sector de la transportación escolar institucional. Muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo a todo Manaví, a todo el país. Luis, importante entrevista, enriquecedora, de verdad, en función de los datos recibidos. Se ha podido dilucidar un poco más este tema, que muchas personas agremiadas a este sector están, la verdad, padeciendo económicamente. Conozco de muchos casos cercanos que esperan que esto cambie, se reactive para poder salir adelante. Muchos que han hecho grandes préstamos recién para adquirir una unidad, y la verdad que nadie esperaba que esto sucediera. Es así, y recapitulando, son 13.980 los agremiados a la federación, a la FENATEI, de los cuales 37 agremiados han fallecido, nos decía su presidente. La deuda a la banca, tanto pública como privada, asciende a $126 millones, y $1.800.000 les adeuda el gobierno central. Son las cifras que nos deja esta entrevista y que nos permiten tener una radiografía mucho más exacta de la connotación de la pandemia
en este sector productivo. Muchísimas gracias, Luis. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo invitado en un nuevo espacio de diálogo. Así es, y conmigo esta noche en un programa más de Memoria Histórica. De mi parte, buenos días.